En este video aprenderás a analizar un circuito electrónico paso a paso con un gran análisis técnico, basado siempre en los fundamentos de la electrónica básica, de la teoría aplicada a la práctica. ¿Qué va a suceder cuando yo aplico la alimentación en este circuito? Hay que tener en cuenta los conceptos técnicos de la electrónica básica para poderlo entender, ¿no? Para que esta carga se ilumine, yo pongo una carga, yo necesito que este transistor MOSFET conduzca, ¿no? Y sabemos que un transistor MOSFET conduce cuando existe un voltaje entre la compuerta y el surtidor a partir de 3, 4 o 5 voltios hasta un máximo de más o menos 20 voltios. Eso va a depender del MOSFET, ¿no? Entonces, yo necesito entre este punto y este otro punto existe un voltaje superior a los 3, 4 o 5 voltios hasta 20 voltios para que este señor conduzca y cierre el circuito por la lámpara hacia tierra. Recuerden, la corriente siempre viaja de polo positivo al polo negativo. Entonces, cuando yo recién aplico la fuente de alimentación, yo debería tener aquí un voltaje positivo para que la lámpara se encienda. Pero para que este voltaje sea positivo acá, yo necesito que el transistor BJT conduzca. ¿Por qué? Porque yo necesito que este punto de los 12 voltios aparezcan por acá. Y la única forma de que la corriente circule por acá es haciéndolo conducir a este transistor, el BC327, que es un transistor PNP. Sabemos muy bien que todo transistor PNP conduce en saturación cuando existe un voltaje negativo de su base con respecto al emisor. Así que si deseas aprender electrónica a otro nivel con un gran análisis técnico, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, empecemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Este es el primer video de este año 2025 y vamos a realizar un proyecto sencillo, interesante y lo más importante para que puedas aprender electrónica paso a paso sin ningún costo alguno. Vamos a recordar algunos conceptos técnicos que conocemos acerca de los transistores, en este caso los transistores PNP. Vamos a hablar también de los MOSFET, vamos a hablar de la resistencia, vamos a utilizar un condensador y otros pequeños componentes interesantes. Este es un circuito altamente funcional que lo vas a poder usar en tu vida diaria, en tu trabajo. Ok, vamos a empezar entonces a diagramar a mano alzada, como siempre, lapicero y regla. Y vamos a usar, como les decía, dos componentes discretos. Para este caso, el primer componente discreto vamos a hacerlo en color rojo. Estamos hablando de un transistor, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Hay que darle una distancia para poder utilizar el resto de la página en este circuito. Un transistor, como les decía, PNP. El transistor PNP es aquel que lleva una flecha hacia adentro, ¿no? Un transistor PNP, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahí. Ok, entonces, tenemos el transistor PNP ahí. El emisor lo vamos a enviar hacia el punto más positivo, en este caso hacia BCC. Vamos a poner por acá la fuente de alimentación, por acá. Sí, acá. La fuente de alimentación vamos a poner acá. Esta fuente de alimentación puede ser una fuente de alimentación desde 3.5 hasta 12 o incluso 15 voltios. Para nuestro caso, vamos a utilizar 12 voltios DC. Acá está el punto más positivo de la alimentación, 12 voltios DC. ¿Ok? En el colector de ese transistor PNP vamos a llevarlo con una resistencia hacia tierra. Para ello, este transistor es el transistor Q1 PNP. Vamos a usar el BC327. Recuerden, este es el complemento al BC337 que suelo utilizar en muchos de mis proyectos porque este transistor es mejor que la serie BC547, 548 o el BC557. ¿Por qué? Porque ese transistor soporta hasta 800 miliamperios. Ojo, malita ahí. En cambio, los otros soportan hasta 100 miliamperios. Entonces, el colector lo vamos a enviar, como les decía, hacia una resistencia acá a tierra. Vamos a poner una resistencia por acá. Y el otro extremo de la resistencia lo vamos a llevar a tierra. Vamos a ponerlo por acá así, al punto más negativo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí al punto más negativo, que es GND, ¿no? GND o ground, ¿no? Vamos a ponerlo GND y el polo negativo de esta fuente de alimentación. Como les hemos dicho, esta fuente de alimentación es de 12 voltios
Y esta resistencia, vamos a ponerle acá, la resistencia R3, de ahí voy a poner las otras resistencias de 10K. 10K. De ahí vamos a ver qué función cumple esta resistencia y cada uno de los componentes electrónicos que vamos a ir diagramando paso a paso en este sencillo circuito de gran utilidad para todos nosotros. Acá le vamos a poner una resistencia. Todas las resistencias son de 1/4 de watt. Esta otra resistencia es R1 de 1 mega ohm. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Luego acá vamos a utilizar en el otro extremo de la resistencia, vamos a poner otra resistencia acá con un condensador. Ojo con el detalle, ya ustedes se van imaginando si tiene un condensador y una resistencia, ya nos podemos imaginar de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a ponerle una resistencia por acá y acá un pequeño condensador, ¿no? Un condensador de paso hacia tierra, ¿no? Ahí. Esta resistencia es R2 y es una resistencia de 100K. Ojo con el detalle, 100K. Y entre los extremos, aquí, entre estos extremos, vamos a ponerle un botón pulsador. Acá, ponerle un botón pulsador, un push button normalmente abierto, ¿no? Ya ustedes conocen los botones pulsadores, ¿no? Así. Un botón pulsador, un push button normalmente abierto. Vamos a ponerle switch 1, es un push button normalmente abierto. Hasta ahí, más o menos nos podemos determinar o darnos cuenta de qué estamos hablando. Y no solamente ello, vamos a hacer una jugada acá. Vamos a poner otro componente activo, discreto, utilizado mucho en mis proyectos. Vamos a ponerlo por acá. Me estoy refiriendo a un pequeño transistor, no BJT, sino a un transistor MOSFET, ¿no? Ponerle, y como ya saben ustedes, cuando la flecha va hacia adentro, estamos hablando de un transistor MOSFET N, la flechita hacia adentro, acá este se cierra, la compuerta se cierra, acá, y aquí lo llevamos al drenador. Este es el drenador, este de abajo es el surtidor y por acá la compuerta, ¿no? Estamos hablando de este transistor discreto también, el Q2, y vamos a usar el IRF 540, ¿no? IRF 540. Y no solamente ello, acá viene el detalle, vamos a utilizar de ese punto hacia la compuerta, ¿no? Acá hay un bypass, ¿no? Acá hay un bypass, aquí es un punto de conexión. ¿Ok? Este condensador es un condensador C1 y este condensador es de 100 nanofaradios, ¿no? Ya saben cuánto es 100 nanofaradios, ¿no? Ya está de más de explicarles un condensador de paso. Este MOSFET tiene, como ya saben, una compuerta, un drenador y un surtidor, ¿no? El surtidor lo mandamos a tierra, ya también lo conocemos, eso ya lo sabemos. Hemos hablado mucho acerca de los MOSFET. Y el drenador lo vamos a llevar, en este caso, hacia nuestra carga, hacia el conector de la carga, ¿no? Vamos a hacerlo así. Por acá. Este señor ya tiene un pequeño diodo clamping integrado. Va a permitir poder utilizarlo con cargas inductivas, ¿no? Ojo con el detalle, eso también ya lo hemos hablado. Y acá en el drenador lo que vamos a hacer es poner la salida a nuestra carga, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Acá va a ir nuestra carga. Y para este caso, nuestra carga, vamos a ponerlo así, nuestra carga va a ser una lámpara inductiva. Ojo con el detalle, en este caso vendría a ser un foco que puede llegar a consumir hasta 5, 10 o 20 amperios. Recuerden que este IRF 540 puede soportar hasta 33 amperios. El MOSFET se dimensiona en función al voltaje del drenador surtidor, que vendría a ser la fuente, y la cantidad de corriente que necesita o consume nuestra carga. En este caso, nuestra carga load, esa carga es una lámpara, ¿no? Una lámpara de 12 voltios DC. Ahora, esta lámpara es inductiva. Ojo con el detalle, debemos saber por qué. Y si le ponemos una carga, en este caso, una pequeña lámpara LED, vamos a tener problemas, pero de ahí vamos a explicarles cómo solucionarlo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más nos interesa tener? Hasta ahí todo bien.
Y básicamente aquí, esto es una carga, ¿no? Esto es un pequeño foco, ¿no? Un pequeño foco que se puede iluminar ante una situación específica. Y ahí, como ven, con tan pocos componentes, un transistor Q1, el BC327, un transistor PNP, un MOSFET Q2 y RF540, para este caso, 3 resistencias, R1 de 1 mega, R2 de 100K y finalmente R3 de 10K, ¿no? Este es 10K, que polariza a la compuerta. Y además tenemos obviamente nuestra carga, que tiene que ser una lámpara inductiva, en este caso un pequeño foco de un auto o algo que tenga una bobina que pueda ser alimentado, ¿no? Básicamente es una lámpara, ¿no? Este circuito es altamente funcional y nos va a poder permitir realizar el encendido y el apagado de cualquier lámpara inductiva con tan solo un solo interruptor, ¿no? Este interruptor va a permitir el encendido y el apagado haciendo uso de los conceptos que les voy a explicar luego de este transistor Q1 con respecto a este otro transistor Q2, que es un MOSFET IRF540. Obviamente este MOSFET puede ser reemplazado por un IRF530, un IRF-Z44N, cualquier MOSFET canal N nos va a servir dependiendo de nuestra carga. Como he dicho, este MOSFET puede llegar a soportar hasta 33 amperios. Este otro transistor puede llegar a soportar hasta 800 miliamperios, por eso yo siempre lo suelo utilizar. Pueden usar también el BC557, también, pero yo prefiero utilizar el BC327. Pero acá no acaba el diseño, ¿no? No solamente se trata de diagramar, también vamos a explicarle, como siempre lo hago en cada uno de los videos, el análisis técnico, y no solamente ello, vamos a cambiar o modificar este circuito. Este circuito base no es un circuito de mi propiedad, lo encontré en muchos de los foros de electrónica que estoy suscrito. Me pareció interesante e ideal poder utilizar para este video por el análisis técnico que lo vamos a hacer en unos minutos. Entonces, hasta aquí es el circuito tal cual como lo encontré, pero como les decía, solamente funciona con cargas inductivas, más no con lámparas LEDs, ¿no? Entonces, después vamos a explicarle qué hacer para poder trabajar, en este caso, con cargas inductivas, ¿no? Que es de suma importancia tenerlo en cuenta. Ahora, acá hay algo más adicional que hay que tener en cuenta, que este punto de aquí va conectado acá a la lámpara. Ojo al detalle, hay que adicionar acá, de acá, ¿no? Hay que adicionar esta salvedad, ¿no? Que está conectado a la lámpara, y ahí ya estamos listos para empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. Tenemos, como siempre, un lápiz con nuestra pasión electrónica y un borrador para empezar a realizar el análisis. En otras palabras, si lo vemos así, nos vamos a dar cuenta que este es un circuito que nos va a poder permitir encender una lámpara con un solo interruptor y apagarlo con el mismo interruptor. Acá viene el tema del diseño, ¿no? Y de cómo entender el funcionamiento de esto. Y como siempre he dicho, vamos a ponerlo en T0, ¿no? Vamos a poner tiempos, ¿no? T0, en el tiempo T0, yo aplico el voltaje de la alimentación, ¿no? Más 12 voltios VCC on, ¿no? Enciendo o aplico la alimentación. ¿Qué va a suceder cuando yo aplico la alimentación en este circuito? Hay que tener en cuenta los conceptos técnicos de electrónica básica para poderlo entender, ¿no? Para que esta carga se ilumine, yo pongo una carga, yo necesito que este transistor MOSFET conduzca, ¿no? Y sabemos que un transistor MOSFET conduce cuando existe un voltaje entre la compuerta y el surtidor a partir de 3, 4 o 5 voltios hasta un máximo de más o menos 20 voltios. Eso va a depender del MOSFET, ¿no? Entonces, yo necesito entre este punto y este otro punto existe un voltaje superior a los 3, 4 o 5 voltios hasta 20 voltios para que este señor conduzca y cierre el circuito por la lámpara hacia tierra. Recuerden, la corriente siempre viaja de polo positivo al polo negativo. Entonces, cuando yo recién aplico la fuente de alimentación, yo debería tener aquí un voltaje positivo para que la lámpara se encienda. Pero para que este voltaje sea positivo acá, yo necesito que el transistor BJT conduzca. ¿Por qué? Porque yo necesito que este punto de los 12 voltios aparezcan por acá. Y la única forma de que la corriente circule por acá es haciéndolo conducir a este transistor, el BC327, que es un transistor PNP. Sabemos muy bien que todo transistor PNP conduce en saturación
cuando existe un voltaje negativo de su base con respecto al emisor. Cuando ese voltaje en la base es más negativo, aquí, este voltaje tiene que ser negativo, ese señor conduce en saturación. Entonces, cuando yo recién levanto la fuente de alimentación, ese señor no va a conducir. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular por acá, ¿no? Vamos a poner, a simular. Pasa por la carga. Ojo, que siempre, en todos los estados, la corriente siempre va a pasar por la carga y va a tratar de cerrar el circuito a tierra. Entonces pasa por la carga y viene por acá, ¿no? En ese instante de tiempo, viene por acá y va a cargar a este condensador. Entonces, en ese instante de tiempo, C1 se carga, ¿no? Carga. ¿Y qué va a pasar? Todo el voltaje del condensador, o gran parte del voltaje de la carga del condensador, va a aparecer en este punto, y por lo tanto este transistor BC327 no va a conducir. ¿Por qué? Porque su base es positiva, ¿no? Entonces, su base es positiva. Aquí tengo un más, ¿no? Acá tengo un más, ¿no? Su voltaje es positivo porque el condensador se está cargando en ese instante de tiempo, ¿no? Entonces, Q1, en ese instante de tiempo, Q1 y Q2 off. La lámpara o la carga off, apagada. Entonces, yo necesito, para poder encender esta carga, yo necesito que la corriente circule por la carga, y no solamente yo active ese transistor y también active a este otro transistor. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En este instante de tiempo el condensador está cargado. Hemos dicho que C1 está cargado. ¿Qué va a suceder en el tiempo T1? Esto es un circuito cuyo análisis es muy parecido al video anterior. ¿Por qué? Porque eso es lo que me interesa, que ustedes puedan aprender electrónica. No solamente un copiar y un pegar, sino que ustedes tienen que entender la electrónica conociendo los fundamentos técnicos. ¿Y cómo conocen estos fundamentos? Con la teoría y la práctica. Si ustedes no conocen cómo funciona un transistor, cómo funciona un MOSFET, qué resistencia poner, cómo dimensionar un circuito, simplemente no vamos a aprender electrónica nunca, ¿no? Entonces, este video es ideal para ustedes, para las personas que desean aprender, y para aquellos que ya tienen conocimientos y quieren refrescar algunos de ellos con este video. Ok, entonces en el tiempo T0 yo aplico la alimentación, tengo los 12 voltios, ¿no? La corriente va a circular por la carga, pero va a tener que ir de ese punto hacia tierra. Pero por acá no va a poder ir. ¿Por qué? Porque todo el voltaje de la fuente va a caer entre este condensador. El condensador prácticamente se comienza a cargar, ¿no? Según uno se carga, al cargarse este voltaje es positivo, acá también es positivo, este transistor no conduce, y por lo tanto el MOSFET está en desconexión o está en off. ¿Por qué? Porque la compuerta está tirada a tierra a través de la resistencia R3, y la compuerta no permite la conducción de ese transistor. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora veamos en el tiempo T1. ¿Qué va a suceder en el tiempo T1 cuando yo presiono el botón, ¿no? Presiono el switch 1, o sea, mantengo en ese instante de tiempo, ¿no? Mantengo presionado, no lo suelto, sino lo mantengo presionado. ¿Qué va a suceder? Cuando yo cierro este circuito, ¿no? O cierro este interruptor, lo que voy a hacer es que ahora la corriente que circula por la carga, en ese instante de tiempo, en milisegundos o nanosegundos, va a circular por este punto hacia tierra, y va a hacer que este condensador se descargue, ¿no? Ahora el condensador que estaba cargado, ¿no? En el T0 estaba cargado con un más y un menos. Ahora ese condensador se va a descargar, ¿no? Por aquí, hacia acá, y acá va a tener un voltaje positivo con respecto a tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el condensador, ya saben que el condensador almacena cargas eléctricas que luego, cuando se descarga, estas cargas eléctricas se convierten en voltaje. Ojo con el detalle, porque es energía, ¿no? Entonces, cuando el condensador está descargado, simplemente no tiene nada. Cuando yo aplico la alimentación, el condensador se carga y se llena de cargas eléctricas positivas, generando una fuerza electromotriz, que es un voltaje, entre sus extremos. Entonces, cuando yo presiono el botón, lo que estoy haciendo es que este condensador ya no se cargue, sino se descargue hacia esa resistencia, hasta ese punto. Y no solamente ello, se descarga ahora a través de la compuerta y del surtidor a tierra. O sea, va por acá y va por acá. Entonces ahora el voltaje es positivo. Y al ser el voltaje positivo, este MOSFET va a conducir. En este instante de tiempo, entonces ponemos acá, C1 se descarga, ¿no? C1 se descarga. Existe un voltaje VGS, ¿no? ¿Por qué? Porque este voltaje va a aplicar a la compuerta con el peso surtidor y va a hacer
que es un voltaje positivo y no solamente ello, muy cercano a los 12 voltios. Por lo tanto, este MOSFET va a conducir en el tiempo en que el condensador se comienza a descargar sobre la compuerta con respecto a su diode, ¿no? Porque la corriente va a venir por acá, ¿no?, hacia aquí de acá. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. ¿Y qué va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder? Ahora este señor se cierra. Al conducir, ahora este voltaje, el voltaje entre el drenador y surtidor es 0, ¿no? 0 voltios o muy cercano a los 0 voltios. Ahí hay un pequeño voltaje acá, no es 0 voltios, pero es muy pequeño. Y entonces ahora la corriente va a circular por la carga, ¿no?, drenador, surtidor, y luego cierra el circuito acá. Entonces ahora la lámpara se va a iluminar, ¿no? ¿Por qué? Porque el MOSFET ya está en conducción gracias a la descarga del condensador C1. Ojo con el detalle. Entonces el MOSFET está en ON y la lámpara en ON. Lo importante aquí es que en todo instante de tiempo la corriente siempre va a circular por la carga. Acá está el detalle, ¿no?, que la carga tiene que ser inductiva o resistiva. Si tú le pones aquí como una carga, una lámpara LED simplemente no va a funcionar, no va a encender o se va a quedar encendida la lámpara, como vamos a verlo luego en la parte práctica. Entonces este circuito es ideal para manejar cargas inductivas, pero como le dije, yo le encontré el circuito así y lo voy a modificar para que ustedes lo puedan utilizar con cargas resistivas y también con lámparas LED, que es algo que no hay forma de hacerlo con el circuito original. ¿Ok? Entonces tenemos el tiempo T0, aplicamos la energía. En el tiempo T1 yo mantengo presionado el interruptor, y en ese instante de tiempo hago que el condensador que estaba cargado previamente se descargue hacia la compuerta con respecto al surtidor y haga que este MOSFET conduzca. Al conducir, ahora yo tengo un voltaje de 0 voltios, o este punto es negativo, y al hacer ese punto negativo, ahora los extremos, ¿no?, ahora los extremos, en este caso la base, ahora la base de este BC547 es negativa, y hago que este transistor conduzca. Entonces en este instante de tiempo que yo mantengo presionado,
circula una corriente por acá, el colector emisor y cierra el circuito, ¿no? O sea, este señor se cierra. Ambos son interruptores, ambos transistores son interruptores. Al cerrarte acá hay 0 voltios y hago que el transistor conduzca. Al conducir el transistor, la corriente va a circular por acá y entre colector y emisor, o entre emisor y colector, como le quieran llamar, va a haber 0.2 voltios, ¿no? 0.2 voltios entre esos extremos. Y voy a hacer que la corriente ahora se mantenga a ese punto en un estado positivo, ¿no? O sea, autoenclavo este transistor a través del BC327. ¿Y qué sucede cuando yo, en el tiempo T2, yo libero? Vamos a ponerlo por acá. T2, se libera el dedo, ¿no? Se libera el push button, ¿no? En el tiempo T2, yo lo tenía el botón encendido o conectado, lo estaba presionando y yo suelto. En el momento que yo suelto, ahora, ¿qué va a suceder? Este señor, como les decía, el MOSFET, el voltaje BDS es 0 voltios, ¿no? Aproximadamente 0 voltios, y ahora el transistor Q1 conduce, ¿no? Como les decía, Q1 conduce, ¿no? En saturación, y autoenclava al MOSFET autoenclavado. ¿Y qué es decir autoenclavado? Es decir, entonces, ¿qué significa? Por más que yo libere el botón pulsador, este transistor se cerró, este punto es positivo, el voltaje VGS sigue existiendo y el transistor sigue conectado y la lámpara sigue encendida. Así, yo solamente lo presioné y lo levanté. Al levantarlo, el transistor ahora sigue conduciendo y hace que autoenclave ese transistor, el MOSFET, y la lámpara se sigue encendiendo. Entonces, acá tenemos la lámpara ON, ¿no? Es en el tiempo T2. Y ahora, ¿qué va a suceder? Acá viene la parte más interesante de todo. ¿Qué va a suceder cuando yo quisiera apagar la lámpara, ¿no? Para poderla apagar, yo voy a volver a presionar el botón pulsador. Y acá viene la parte técnica, la parte más importante de poder entender el funcionamiento. Entonces, en el tiempo T3, vamos a explicar, vamos a hacer que presionando el botón pulsador nuevamente, la lámpara ahora se apague. Y aquí viene la parte más interesante. Hemos dicho que en el tiempo T1 el condensador está descargado, ¿no? Porque ya se descargó y permitió que el MOSFET conduzca. Entonces, ahora existe una capacitancia parásita entre la compuerta y el surtidor, entre estos dos puntos, ¿no? Entre la compuerta y el surtidor existe una capacitancia parásita. Entonces, cuando yo presiono este botón, lo que va a hacer este MOSFET va a comenzar a cargar el condensador seguro, ¿no? Entonces ahora, ¿no? En ese instante de tiempo, vamos a borrar por acá para no confundirnos, ¿no? Hemos dicho que el condensador está descargado. Entonces, al yo presionar este botón pulsador nuevamente para apagarlo, lo que estoy haciendo es que este MOSFET, acá existe una capacitancia parásita, ¿no? Interna en el MOSFET, ¿no? Entre la compuerta y el surtidor. Como ya estaba cargada, porque con el estado anterior de T1 y T2, ahora esta capacitancia parásita se va a descargar al presionar yo este botón hacia acá, hacia el condensador, haciendo lo que el condensador se cargue en ese instante de tiempo. ¿Y qué va a suceder? Al cargarse el condensador, regresamos al punto original, en donde este punto de aquí, ¿no? Ahora es ¿no? Ese punto es positivo, ¿no? El transistor deja de conducir, ¿no? En ese instante de tiempo deja de conducir. Al dejar de conducir el transistor ya no tengo un voltaje positivo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque este se abre y ahora no tengo voltaje entre la compuerta y el surtidor. Por lo tanto, ¿no? Al no tener voltaje aquí, el transistor no conduce y se abre y regreso al punto original, ¿no? Al punto inicial. Entonces en T3, la capacitancia parásita del MOSFET se descarga sobre C1 y eso hace de que el Q1 y Q2 en off, es decir, se desconecten, ¿no? Al desconectarse, la lámpara va a off, ¿no? En ese otro estado, cuando yo vuelvo a presionar el botón pulsador, estoy haciendo que el condensador se descargue, la capacitancia parásita de este MOSFET se descargue hacia C1, haciendo que este punto sea positivo y al mismo tiempo hace que ese transistor Q1 o el BC327 deje de conducir. Al dejar de conducir, ahora ese punto ya no es positivo, ¿no? Ahora ese punto es negativo, ¿no? Acá es negativo,
porque se abrió. Y ahora, ¿qué va a suceder? Ahora la compuerta nos va a conducir con respecto al surtidor, se abre este de acá y ahora nuevamente tengo los 5 voltios y regresamos al estado T0 original, ¿no? Y ahí se repite, si vuelvo a presionar, se carga, el condensador cargado se descarga y estamos en lo mismo, ¿no? Regresamos de T3 a T0 nuevamente, ¿no? Entonces, es un circuito muy interesante, pero ahora vienen los cambios, ¿no? ¿Qué va a suceder? Porque como hemos dicho, en una lámpara LED simplemente este circuito no va a funcionar como vamos a ver en la práctica. Entonces, yo estoy analizando y si se dan cuenta, siempre la corriente pasa por la carga y la carga tiene que ser una carga inductiva. Si tú le pones a este circuito una carga, una lámpara LED, no es una carga inductiva, y es más, la lámpara LED le llega el voltaje y los LEDs se encienden, ¿no? Trabaja con voltaje básicamente. Entonces, no es lo mismo que una carga resistiva. Entonces, para solucionar el problema, lo que yo hice es ponerle una resistencia aquí. Vamos a ponerle así, una resistencia en paralelo a la carga. Ojo ahorita ahí, aquí, en este punto, una resistencia, ¿no? Le voy a poner una resistencia R4 en este caso le puse una resistencia de 1K. Acá le voy a poner un jumper en la práctica para poderles explicar cómo funciona y demostrar esto, ¿no? Entonces, si yo no tengo la resistencia y yo le pongo una lámpara inductiva, va a aprender a apagar con cada switch, con cada vez que yo presiono y suelto el botón pulsador. Pero ¿qué sucede si le pongo una carga como una lámpara LED? Simplemente la lámpara se va a quedar apagada o se va a quedar encendida. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular por ella hacia el resto del circuito. Para solucionar el problema hay que ponerle una resistencia de 1K o hasta 100K en paralelo a la carga. De esa manera hacemos usar lámparas y también lámparas LEDs de 12 voltios, ¿no? Lámpara LED de 12 voltios. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder si yo quiero utilizar este mismo circuito para aprender a apagar un motor o algo, un radio o algo de manera electrónica? Podemos usar para este caso un relé electromagnético para poder habilitar, por ejemplo, un motor o un foco, ya no de 12 voltios, sino también de 220 voltios. Para ello vamos a adicionar la parte que faltaba para que ustedes lo puedan entender. Entonces aquí le vamos a poner acá una bobina, ¿no? Que es la bobina de un relé, ya para terminar. Una bobina que es la bobina de un relé. Y esa bobina la vamos a poner acá, en paralelo a la carga, ¿no? Y no solamente ello, este relé tiene 4 contactos. Este relé tiene 2 contactos, uno abierto y otro cerrado. En este caso está cerrado acá. Este punto de aquí no lo vamos a conectar, ¿no? Vamos a dejar al aire. Y el otro punto, o sea, este es el contacto común, este es el común. El otro es el normalmente abierto, este es normalmente abierto y este es el normalmente cerrado, de arriba. Y ahora aquí le vamos a conectar a la salida hacia nuestra lámpara LED, ¿no? Pero obviamente el común es donde va la lámpara LED. Aquí vamos a poner la energía, ¿no? Vamos a poner primero la energía de los 220 voltios, ¿no? Vamos a ponerle power, en este caso 220 voltios AC, ¿no? La entrada de la alimentación. Y aquí la lámpara, vamos a ponerlo por acá, la lámpara de 220 voltios AC, ¿no? Acá vamos a poner la lámpara, en este caso un foco, ¿no? Porque aquí era con una lámpara de 12 voltios. Aquí lo podemos dimensionar para que funcione con una lámpara, ¿no? Vamos a ponerlo así, lámpara 220 voltios AC. Pero como medida de protección, y ustedes ya lo saben, vamos a ponerle aquí en paralelo a la bobina, ¿no? Vamos a poner en paralelo a la bobina un diodo clamping, ¿no? Eso ya ustedes ya lo saben. Cuando apagamos y encendemos este circuito, o mejor dicho, activamos el relé, esa fuerza electromotriz autoinducida que se genera en la bobina puede destruir la parte electrónica. Para evitar eso, lo que hacemos es ponerle un diodo en paralelo, en antiparalelo, ojo, es un diodo antiparalelo, o sea, no está en paralelo, sino está conectado al revés, si se dan cuenta. Está conectado al revés. Y este es el 1N4001 o 4007, vamos a ponerle el 1N, vamos a poner el 1N4007, cualquiera de ellos pueden ser. Y este es un relé. Estoy manejando 12 voltios y voy a poner un relé
de 12 voltios. Un relé de 12 voltios. Entonces, si yo no quiero utilizar una lámpara de 12 voltios DC, una lámpara LED o un foco de 12 voltios, y yo quiero utilizar una lámpara de 220 voltios, le adicionamos un relé o un diodo en antiparalelo. Este es el 1N4007, un diodo, para evitar que se destruya la parte electrónica. Y acá ponemos el contacto común conectado normalmente cerrado, el normalmente abierto conectado a la lámpara y a los 220 voltios. Cuando yo activo el MOSFET, lo que hace es, este contacto simplemente se cierra acá, de aquí para acá, y hace de que la corriente, acá es una corriente alterna, ¿no? Es una corriente alterna, circule por acá, vaya a la lámpara y retorne, haciendo que la lámpara se encienda. De esa manera, yo con este mismo circuito puedo encender con un solo interruptor, encender y apagar no solamente una lámpara LED, un foco de 12 voltios de gran carga, porque este MOSFET soporta hasta 33 amperios, sino también que si le adicionamos esa parte, podemos hacer de cualquier lámpara o motor de corriente alterna de 220 voltios o 110 voltios AC, puede ser activado con un encendido y un apagado electrónico. Como ven, es un circuito sencillo, simple, altamente funcional. Esto funciona como lo vamos a mostrar luego en la práctica. Hasta aquí esta parte del video. Ahora sí veremos la lección más importante, que es la tarjeta de PCBGO y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya tengo con ellos trabajando cerca de 5 años y la verdad, la calidad en la fabricación de tus tarjetas PCBs, de tus proyectos de electrónica, es impresionante. Vamos a abrir la caja que me llegó exactamente después de 5 días útiles de haber mandado a fabricar las tarjetas PCBs aquí en PCBGO. Esta es la caja, viene protegida con una bolsa, en este caso con una bolsa de protección doble. Ahí podemos ver la bolsa cerrada completamente al vacío. Vamos a abrirla con mucho cuidado sin dañar las tarjetas. Para este caso lo mandé a hacer de color verde para ir diferenciando con el resto de colores. Aquí les voy a mostrar la parte posterior y la parte frontal para que logren ver, y ahí pueden observar la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros trabajos. Miren el serigrafiado por la parte posterior. Esta es una tarjeta de doble capa. Miren acá la capa inferior, ahí pueden observar las pistas, les estoy mostrando, y en la parte superior también hay unas pequeñas pistas que yo mismo diseñé. Ahí logran ver unas pequeñas pistas sobre la parte superior de esta tarjeta PCBs. Como ven, no solamente se trata del lugar donde lo manden a fabricar, sino también de el software que puedan utilizar para poder fabricar estas bellas tarjetas PCBs, fabricadas obviamente, valga la redundancia, por PCBGO. Ya hace un tiempo atrás, por esta fecha, hace 2 años, en el 2022, en diciembre de 2022, les enseñé cómo diseñar cualquier tipo de tarjeta PCBs, y esto lo pueden ver aquí en mi canal de YouTube. Recuerden, date el gusto de realizar tus mejores diseños de tus proyectos de electrónica y mandarlos a fabricar solo aquí en PCBGO. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado, y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con las resistencias. Como logran observar, son 4 resistencias, las más pequeñas, las de 1/4 de watts. Luego de ello vamos a continuar con el transistor MOSFET, con el diodo clamping, con el transistor PNP, como estamos observando, con el botón pulsador. Luego de ello, con el condensador CO1 de 100 nanofarads. Continuamos luego con el relay, para nuestro caso de 12 voltios, con la salida de la lámpara LED, la salida para la lámpara de 220 y la entrada para la alimentación, tanto en DC como en AC. Y ahora sí, estamos listos. Y gracias a la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes electrónicos montados y soldados por la parte inferior. Ahí logran ver, me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero miren la calidad de la tarjeta que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que ellos hacen semana a semana para poder cumplir con ustedes y realizar un proyecto
que involucre obviamente una tarjeta PCB. Vamos a identificar los componentes: la entrada de alimentación, la salida de la lámpara DC, la segunda carga, la carga 2 para la lámpara AC, y finalmente la energía en corriente alterna, 220 voltios, 110 voltios, dependiendo de tu país, va a trabajar sin ningún problema. El botón pulsador, las 4 resistencias, todas las resistencias son de 1/4 de watts. El condensador de 100 nanofarados o 104, ahí están viendo. El relay de 12 voltios, si manejas 5 voltios, cambias el relay obviamente por uno de 5 voltios. Y aquí obviamente me está faltando el MOSFET IRF540, que lo vamos a poner en estos momentos. Ahí. Perfecto. Ahí quedó. Acá tenemos el transistor PNP. Como decimos, este es un circuito, un proyecto que maneja transistores discretos. Acá tenemos el BC327. Asimismo podemos ver, como les decía, los dos jumpers que les he adicionado. Esto está definido en el diagrama que les voy a dejar. Tenemos el jumper PT1, que va a permitir habilitar a la resistencia R4 de 1K. Ahí estamos viendo. Vamos a hacer la prueba con dos cargas. Una carga inductiva, es decir, un pequeño foco de 12 voltios, 1.3 amperios. Y cuando le pongamos la otra carga, la carga aquí en la lámpara, una lámpara LED no va a encender o se va a quedar encendida. Es decir, no vamos a poderlo controlar. Para solucionar el problema, como les dije, yo le puse una resistencia de 1K. Y vamos a habilitar esta resistencia, está en serie con este jumper, poniendo un cable aquí en los extremos de estos dos puntos. Vamos a habilitar la resistencia R4 de 1K. Y también le puse otro jumper, el jumper PT2 acá, jumper PT2, para poder habilitar las pruebas en corriente alterna, en este caso con el relay de 12 voltios, ¿no? Poniendo un jumper acá, yo habilito el relay y voy a poder alimentar los 220 voltios a una carga controlada por un solo botón pulsador. Como ven, un trabajo muy fino, gracias a la fabricación de la tarjeta PCB de PCBGO. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas, es decir, la práctica, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Continuamos entonces. Pues bien, estamos en la parte final, la parte práctica. Tenemos la tarjeta conectada a la alimentación, pero la alimentación no la he encendido aún. Tenemos el MOSFET IRF540 conectado sobre el zócalo, y también tenemos la lámpara, una lámpara de un auto de 12 voltios, 1.3, 1.4 amperios más o menos, ¿no? Más o menos esa es la capacidad de corriente que esta lámpara consume. Algo importante tener en cuenta son los dos jumpers que hablaba, PT1 acá abajo y PT2 arriba. Con PT1 yo voy a hacer la siguiente prueba, la prueba de conectar la lámpara para que la lámpara LED funcione, ¿no? Primero vamos a hacer la prueba ahorita, original, esta es la prueba original, así que es como yo lo encontré en este foro de electrónica. Así que vamos a empezar encendiendo primero la alimentación de los 12 voltios, primero acá, ya lo encendí, ok. Entonces con un solo pulsado la lámpara se va a encender y con el siguiente pulsado se va a apagar. Vamos a empezar primero un pulsado, la lámpara se enciende, le podemos dejar ahí horas sin ningún problema, y si queremos apagarla simplemente presionamos nuevamente el botón pulsador, ¿no? Ya la parte técnica la hemos visto nuevamente. Presionamos, encendemos, hacemos que los dos transistores, tanto el PNP como el MOSFET canal N, se activen, y el condensador, en este caso este condensador C1, se va a descargar, porque al inicio se carga sobre el mismo transistor, es decir, sobre la compuerta o gate con respecto al surtidor. Nuevamente, si yo apago y si yo mantengo presionado, miren, ahí se apagó y suelto, no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya se salió del destrabe el MOSFET ocasionado por este transistor, el transistor PNP. Ahora nuevamente, aquí voy a apagar la fuente, ahí ya la apagué, aquí no debe haber nada, miren, ahí no hay nada. Y ahora voy a encenderla, la lámpara tampoco se enciende, normal. A la hora que yo enciendo, se carga el condensador a través de la resistencia, ya lo hemos visto, y de la misma carga. Recuerden que la carga permite, la resistencia de esta carga permite, en serie con otra resistencia, que el condensador de 100 nanofarados se cargue. Ahí está cargado el condensador, pero está en stand-by. Lo importante de todo esto, miren acá, que la fuente está a 12 voltios, acá el verde está conectado, pero está 0 amperio de consumo, ni siquiera 1 miliamperio, es decir, en stand-by, así conectado, pero sin que la carga se encienda. Miren, 0 amperios. Cuando yo conecto
o hago clic, ¿no? Se enciende. Ahora miren la cantidad de corriente, ahora hay 1.353 amperios. Nuevamente si lo apago, se apaga por completo y no tengo consumo en amperios. Es decir, este circuito es ideal para ser usado incluso con baterías pequeñas, incluso lipo, porque no consume nada de corriente estando apagado. Miren, estando apagado no consume nada. Era algo importante que no se los había dicho antes, pero lo importante aquí es que el equipo en sí no consume nada. Ahora, nuevamente, ¿no? Está conectado, o ya está conectado, se carga el condensador y está en stand-by con cero consumo. Cuando yo presiono, ¿no? Presiono y libero, lo que estoy haciendo es que el condensador se descargue sobre el MOSFET, se active el MOSFET, active la lámpara, se encienda y ese voltaje de 0 voltios en la comporta va a hacer que se retroalimente el transistor, en este caso al BC327, este transistor PNP, haciendo que el mismo conduzca y autoenclave el MOSFET. Por más que yo libere, miren, presiono y yo libero, no pasó nada porque ya se quedó encendida, ¿no? El condensador se descarga y se mantiene descargado durante todo ese tiempo en donde la lámpara está encendida, ¿no? Cuando yo vuelvo a presionar, lo que estoy haciendo es descargando el condensador parásito que tiene este MOSFET sobre este condensador C1 y asimismo bloqueando al transistor, en este caso al transistor 527, haciendo que el mismo también bloquee o destrabe el MOSFET. Miren, que apagó y yo así lo suelte y ya se mantiene apagado. Así de simple, señores. Todo lo que hemos aprendido en la parte teórica lo estamos demostrando ahora aquí en la práctica. Ahora voy a apagar la fuente y vamos a hacer la prueba así, sin los jumpers, sin nada, así como está. Ahorita está tal cual como les había explicado. Vamos a hacer la prueba con una lámpara LED, ¿no? Sacamos, esta lámpara LED consume poco realmente, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es que funcione con este circuito. Y así como está, este circuito está diseñado según el fabricante, porque yo la verdad no, el diseñador, el diseño no es mío. Según ellos, solamente era para cargas inductivas, en este caso para focos como estos o lámparas inductivas, pero no funcionaba con lámpara LED. Y vamos a probarlo ahí, conectando. Ok, es posible que la lámpara se encienda cuando yo encienda o lo alimente. Vamos a ver si es verdad o no. De repente no, ahí se encendió y se apagó. No, ahí no es, ahí se encendió, se quedó encendida, ¿vieron? Entonces ahora yo puedo encender o apagar. Vamos a ver si puedo. No puedo, ¿no? Porque es una lámpara, en este caso es una lámpara LED que no es una carga inductiva, es decir, no permite que la corriente fluya y cargue el condensador, en este caso debidamente, ¿no? Por ser una lámpara LED. Para solucionar este problema, lo que yo hice es poner este jumper con esta resistencia de 1K, haciendo las veces de esta lámpara en paralelo. Entonces vamos a apagar acá y lo que vamos a hacer es habilitar a través del jumper PT1 la resistencia R4, en este caso de 1K. Vamos a poner el jumper, miren, ahí están viendo el jumper 1 y acá otro, las dos puntas macho sobre el conector hembra de este jumper, ¿no? Vamos a ver, ahí ya prendí, no pasó nada, se está comportando como el otro circuito. Y ahora voy a encender, ahí están viendo, y ahora voy a apagar. ¿Vieron? La importancia de la electrónica simplemente poniéndole una resistencia en paralelo con la carga. Esto hace que la corriente circule por la resistencia y ya no por la lámpara, y que se repite el proceso como ya lo hemos estado viendo. ¿Están viendo? Se enciende, se apaga. Ahora si quiero lo dejo encendido y aquí lo apago. Ahora voy a quitar el jumper, se queda encendido y ahí no hace nada. ¿Vieron? Ok, ya les expliqué la función de ese jumper JP1 o PT1 que habilita la resistencia en serie para ponerlo en paralelo con la carga, de manera tal de que podamos hacer funcionar cargas con lámpara LED. Ok, voy a apagar y ahora lo que voy a hacer es conectar la alimentación y conectar los 220 voltios con una lámpara, con un foco, para encenderlo todo con un solo pulsado. Vayamos a esa prueba entonces. Muy bien, ahora sí estamos en la parte final, la última prueba. Para ello he conectado aquí
a este conector de en medio verde, he conectado la salida para la lámpara. Acá hay un zócalo. He conectado acá la entrada de la alimentación 220 voltios y obviamente la lámpara LED no la vamos a conectar. Asimismo he conectado la fuente de alimentación a esta línea que en estos momentos está apagado. Para carga vamos a usar esta lámpara, ahí están viendo, lámpara de 100 watts, 220 voltios, pueden usar 110 voltios, eso es lo de menos. Y vamos a conectarlo primero sin el jumper PT2, ¿no? Aquí, sin este jumper PT2, lo vamos a poner después, ahí. Entonces, luego aquí la corriente AC la vamos a conectar, ahí. Vamos a encender nuestra fuente de alimentación de 12 voltios, acá. Y ahí, así como está, no debería encender porque no tiene el jumper puesto para habilitar, en este caso, la bobina de relay. Vamos a ver, ahí enciende, ahí debería apagar, aquí debería encender y aquí debería apagar. Y nada, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es apagar la fuente de alimentación. Tengo la corriente AC conectada aún. Vamos a conectar el jumper aquí, en los puntos PT2, ahí. Ahora enciendo la fuente, no hay nada. Y vamos a probar, acá debería encender y luego apagar. Enciende, apaga. Enciende, apaga. Como ven, de esta manera yo puedo habilitar la bobina de relé para que trabaje. Enciende, apaga. Vamos a quitar el jumper nuevamente para que vean que ya no funciona. Enciende y apaga. Y además, yo podría tener, en este caso, las dos lámparas conectadas y trabajar sin ningún problema, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado con el tema de la corriente AC, que hasta cierto punto está aislada por el relay, ¿no? Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana realizando cada video en mi canal de YouTube. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Así mismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y también estamos regando con nuestra nueva red social en TikTok. Me pueden seguir también en esa red social porque estamos haciendo videos. Asimismo, si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, hemos habilitado las supergracias o supertanks. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un supertank de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, no son gratis, tengo que adquirirlos aquí localmente en Lima, y si no los encuentro tendría que muchas veces importar directamente de China o de Estados Unidos, y eso tiene un costo operativo en la loable misión que vengo haciendo para ustedes aquí en mi canal de poder compartir sin nada a cambio. Si me puedes regalar un Super Tanks, en buena hora. Asimismo les digo que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que pueda mandar a fabricar las tarjetas PCB de mis proyectos donde tú desees. Obviamente de preferencia aquí en PCBGoGo. Esta cualidad de poder tener los archivos Gerber obviamente va a depender del plan al cual tú te suscribas en la membresía aquí en mi canal. Y finalmente, si aún no te has suscrito a mi canal, por favor te pido que te suscribas a mi canal, y si ya estás suscrito no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda, es muy pero muy importante activar la campanita para todas las notificaciones, de manera tal de que pueda llegarte un correo electrónico cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con lo mejor de la electrónica, solo aquí en mi canal de YouTube. Permiso.